En el noroeste de Estados Unidos, donde los bosques de pino se encuentran con los ríos que descienden de las montañas Cascade, un depredador convirtió las riberas del Río Verde en un cementerio clandestino. Durante casi 2 décadas, los cuerpos aparecían a lo largo del río y la autopista estatal 99, en el condado de King, Washington. Las aguas turbias arrastraban secretos que las autoridades tardaron años en descifrar. Lo que comenzó como casos aislados de desapariciones se transformó en una de las investigaciones criminales más largas y complejas en la historia de Estados Unidos, una cacería que pondría a prueba los límites de la justicia americana. Su nombre era Gary Leon Ridgway, pero sería conocido para siempre como el criminal del Río Verde y el hombre del río. Con 49 víctimas confirmadas, una confesión de 71 crímenes y sospechas que apuntan a más de 90 víctimas posibles, Ridgway se convirtió en uno de los criminales más prolíficos de la historia norteamericana. Entre 1982 y el año 2000, este pintor de camiones seleccionó como víctimas a trabajadoras del comercio sexual a lo largo de la Ruta 99 en el sur del condado de King, Washington. Su caso no solo estremeció a una comunidad, sino que transformó para siempre las técnicas de investigación criminal en Estados Unidos. El 18 de febrero de 1949, en Salt Lake City, Utah, nació Gary Leon Ridgway. Fue el segundo de 3 hermanos, criado por ambos padres en un hogar que, a primera vista, parecía típicamente americano. Su padre, Thomas Ridgway, trabajaba como conductor de autobús, mientras su madre, Mary Ridgway, se dedicaba al hogar. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, la dinámica familiar era profundamente disfuncional. Gary sufrió maltrato sexual, físico y psicológico durante su infancia, experiencias que dejarían marcas indelebles en su desarrollo emocional y psicológico. Su relación con su madre, en particular, sería analizada durante décadas por los expertos que estudiaron su caso. Los años escolares de Ridgway estuvieron marcados por dificultades académicas, sociales y disciplinarias constantes. Con un coeficiente intelectual registrado de 82, por debajo del promedio, Gary luchaba en las aulas y era frecuentemente ridiculizado por sus compañeros. Además de los problemas educativos, había sufrido una lesión cerebral que pudo haber afectado su desarrollo cognitivo y emocional. Completó 12 años de escolaridad y obtuvo su diploma de educación secundaria, pero su trayectoria académica fue un camino de frustraciones continuas. Esta combinación de maltrato familiar, dificultades intelectuales y aislamiento social creaba un perfil que los criminólogos reconocerían posteriormente como factores de riesgo significativos. La vida adulta de Ridgway estuvo marcada por una serie de matrimonios fallidos y una incapacidad persistente para mantener relaciones estables. Se casó por primera vez con Claudia Craig Barrows en 1970, un matrimonio que duró apenas 2 años. En 1973 contrajo nupcias con Marshall Lorraine Brown, con quien tuvo un hijo, Matthew, nacido en 1975, pero esta unión también terminó en divorcio en 1981. Finalmente, se casó con Judith Lorraine Lynch en 1988, un matrimonio que se mantendría hasta su arresto. Profesionalmente, trabajaba como pintor de camiones y había servido en el ejército. Uno de los detalles más escalofriantes que emergerían posteriormente era que a veces mostraba fotografías de su hijo a posibles víctimas para ganarse su confianza. En 1982, cuando Gary Ridgway tenía 32 años, comenzó una campaña criminal que se extendería durante 18 años devastadores. Sus víctimas eran trabajadoras sexuales que operaban a lo largo de la Ruta 99, una autopista comercial en el sur del condado de King, Washington. Ridgway las abordaba con una apariencia inofensiva, utilizando su aspecto de hombre trabajador común para ganarse su confianza. El área, repleta de moteles económicos, estaciones de gasolina y establecimientos nocturnos, era un territorio donde las desapariciones podían pasar inadvertidas durante semanas o incluso meses antes de que alguien reportara la ausencia. Ridgway desarrolló tácticas deliberadas para confundir a los investigadores y desviar las sospechas.
A pesar de que no fumaba ni mascaba chicle, dejaba intencionalmente colillas de cigarrillos y envolturas de chicle cerca de los cuerpos de sus víctimas, creando pistas falsas que consumirían incontables horas de investigación. Esta astucia criminal, sorprendente en alguien con un coeficiente intelectual por debajo del promedio, revelaba una inteligencia práctica que los expertos no habían anticipado. Ridgway compensaba sus limitaciones académicas con una capacidad instintiva para la manipulación y el engaño que lo mantuvo en libertad durante casi 2 décadas. Los cuerpos de las víctimas eran abandonados a lo largo del Río Verde y en áreas boscosas del condado de King. Algunos eran descubiertos por pescadores, excursionistas o residentes locales, otros permanecieron ocultos durante meses o años antes de ser encontrados. La geografía del noroeste del Pacífico, con sus densos bosques, ríos sinuosos y lluvias constantes, dificultaba enormemente la preservación de evidencia forense. Cada temporada de lluvias lavaba posibles pruebas, cada inundación movía restos, y la vegetación reclamaba rápidamente los sitios donde los cuerpos habían sido depositados. La naturaleza misma se convertía en cómplice involuntaria del criminal. A medida que las desapariciones se acumulaban y los cuerpos seguían apareciendo, las comunidades a lo largo de la Ruta 99 vivían en un estado de temor creciente. Las trabajadoras sexuales, las más vulnerables entre las vulnerables, sabían que un depredador las acechaba, pero muchas no tenían alternativa a seguir trabajando en las mismas zonas peligrosas. Las familias de las víctimas, frecuentemente marginadas por la sociedad, luchaban por ser escuchadas y por que las autoridades tomaran en serio la desaparición de sus seres queridos. La invisibilidad social de las víctimas fue uno de los factores que permitió que los crímenes continuaran durante tantos años. La investigación del caso del Río Verde se convirtió en una de las más extensas y costosas de la historia criminal estadounidense. El grupo especial de trabajo formado para resolver el caso llegó a incluir a decenas de detectives, agentes del FBI y especialistas forenses trabajando simultáneamente. Miles de sospechosos fueron interrogados, toneladas de evidencia fueron analizadas y millones de dólares fueron invertidos en una búsqueda que parecía no tener fin. Gary Ridgway fue identificado como sospechoso tempranamente en la investigación, pero la falta de evidencia concluyente en ese momento impidió su arresto, un hecho que permitiría años adicionales de crímenes. Durante años, los investigadores emplearon todas las herramientas disponibles: vigilancia, perfiles psicológicos, análisis de fibras, interrogatorios exhaustivos y operaciones encubiertas. Sin embargo, Ridgway eludía sistemáticamente la captura. Su apariencia de trabajador común y corriente, su rutina predecible de ir al trabajo y regresar a casa, y la ausencia de comportamientos sospechosos visibles lo hacían prácticamente invisible ante la vigilancia policial. Los investigadores se enfrentaban a una paradoja frustrante: sabían que el criminal estaba entre ellos, probablemente llevando una vida aparentemente normal, pero identificarlo entre millones de habitantes era como buscar una aguja en un pajar. El avance decisivo llegó con la revolución tecnológica del ADN. A principios de los años 2000, las técnicas de análisis genético habían avanzado exponencialmente respecto a las herramientas disponibles en los años 80. Las muestras biológicas que habían sido recolectadas y preservadas durante años podían ahora ser analizadas con una precisión que antes era impensable. Los investigadores decidieron reexaminar la evidencia almacenada utilizando estas nuevas tecnologías, comparando los perfiles genéticos obtenidos con las muestras de los sospechosos originales. Esta decisión cambiaría el curso de la investigación de manera definitiva. El 30 de noviembre de 2001, a los 52 años de edad, Gary Ridgway fue finalmente arrestado cuando una prueba de ADN reveló una coincidencia irrefutable entre su perfil genético y las muestras encontradas en varias de las víctimas. 19 años después de su primer crimen, la ciencia había logrado lo que la investigación tradicional no pudo: vincular inequívocamente a Ridgway con los crímenes del Río Verde. El arresto fue realizado sin incidentes. El hombre más buscado del noroeste del Pacífico fue detenido mientras realizaba sus actividades cotidianas, confirmando la imagen de un criminal que había vivido una doble vida perfectamente compartimentada. Una vez arrestado, Ridgway negoció un acuerdo con la fiscalía que le evitaría la pena capital a cambio de confesar todos sus crímenes y revelar la ubicación de víctimas no encontradas.
En sus confesiones, admitió haber acabado con 71 personas, aunque las autoridades sospechan que el número real podría superar las 90. Las confesiones fueron detalladas y perturbadoras, revelando no solo la magnitud de sus actos sino también la frialdad con la que los había planificado y ejecutado durante casi 2 décadas. Los familiares de las víctimas escucharon con horror los detalles que Ridgway proporcionaba sobre los últimos momentos de sus seres queridos. El 5 de noviembre de 2003, a los 54 años de edad, Gary Ridgway fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, 48 cadenas perpetuas consecutivas más 480 años adicionales, una sentencia diseñada para asegurar que jamás volviera a pisar las calles. Fue enviado a la penitenciaría estatal de Washington en Walla Walla, donde permanece hasta el día de hoy. La sentencia, aunque no incluyó la pena capital que muchos familiares deseaban, garantizó que Ridgway pasaría cada día restante de su vida tras las rejas, pagando por los crímenes que había cometido durante casi 2 décadas de impunidad. El caso del Río Verde transformó fundamentalmente las prácticas de investigación criminal en Estados Unidos. La importancia crucial del ADN en la resolución del caso impulsó inversiones masivas en laboratorios forenses y bases de datos genéticas a nivel nacional. El caso también inspiró reformas en el tratamiento de las desapariciones de personas vulnerables, reconociendo que cada vida merece la misma atención investigativa independientemente de las circunstancias sociales de la víctima. Ridgway fue además una de las inspiraciones para el personaje de Buffalo Bill en la novela El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, demostrando el impacto cultural que el caso tuvo más allá del ámbito judicial. Hoy, a lo largo del Río Verde, memoriales silenciosos recuerdan a las víctimas que perdieron la vida a manos de Gary Ridgway. Las familias que durante años lucharon por obtener justicia y reconocimiento para sus seres queridos finalmente vieron que sus voces fueron escuchadas, aunque el dolor de la pérdida permanece indeleble. Las 49 vidas confirmadas que fueron truncadas representan no solo un número en un expediente judicial, sino madres, hijas, hermanas y amigas cuya ausencia dejó vacíos irreparables. Su memoria nos recuerda que la dignidad humana no conoce condiciones sociales y que toda vida merece ser protegida con la misma determinación. La historia del criminal del Río Verde nos deja lecciones que trascienden el caso individual. Nos enseña que la tecnología puede ser la aliada definitiva de la justicia cuando se preserva adecuadamente la evidencia. Nos recuerda que los criminales pueden esconderse detrás de las fachadas más ordinarias y que la persistencia de los investigadores puede eventualmente prevalecer incluso cuando el camino parece imposible. Pero sobre todo, nos confronta con la responsabilidad colectiva de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, porque cuando fallamos en esa misión, las consecuencias son devastadoras e irreversibles.